fondo. Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Amigas y amigos, bienvenidos a otro programa de la serie A Fondo con Amador Rodríguez Lozano. Vamos a intentar llegar a fondo en varios temas que creo que son de importancia para el país y para cada uno de ustedes. Uno de los primeros temas, indudablemente, que es el de la ministra Piña. Ustedes saben muy bien que desde hace 2 años se ha armado un conflicto con el Poder Judicial generado por la ministra Piña, que ha durado 2 años y que ha desencadenado en una reforma constitucional que unos aplauden y muchos, algunos los menos, la critican y muchos quién sabe cómo vaya al finalmente a responder esta reforma. Recordemos que la ministra Piña fue nombrada hace 2 años ministra de la Corte, presidenta de la Corte. La Corte son 11 ministros y ellos se reúnen y cada uno pues hace ahí su juego, su campaña y finalmente pues resulta ganador a alguien. No sé exactamente cómo fueron las circunstancias, pero de repente nos encontramos que la ministra Norma Piña era la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Y hasta ahí pues todo era perfectamente normal, pero luego se dio el 5 de febrero de hace 2 años, que es la ceremonia a través de la cual se celebra la Constitución mexicana, su promulgación, su aprobación en el Teatro La República de Querétaro, donde pues antes iban todos los gobernadores y todo el gabinete y por supuesto el presidente de la República, los distintos presidentes de los órganos de poder judicial, poder legislativo, dividido en 2 cámaras. Era tan importante este acto en la época priista que López Portillo, siendo presidente, en alguna ocasión hizo una de esas frases memorables que utilizaba mucho López Portillo y dijo: está reunida la República. Y efectivamente representantes de todo el país, de gobernadores, los presidentes municipales, los poderes, diputados, senadores, estaban en esa reunión para conmemorar la Constitución mexicana. Hace 2 años sucedió algo igual, aunque ya no con esa pompa que tenía en el sistema del PRI, ya había menos gobernadores, ya tenía menos alcances. Pero llega el presidente de la República, siempre el presidente de la República llega cuando ya todos los que deben de estar en una mesa, en un presidium, ya se encuentran presentes, normalmente sentados, aunque algunos esperan parados. Pero llega el presidente de la República y bueno, también contrario al protocolo, el protocolo siempre es de que el presidente está en medio y a los lados los poderes, entonces para que sea una representación de la República. El presidente López Obrador no siguió con ese procedimiento y siempre tuvo a sus lados al secretario de la Defensa y al secretario de Marina, dejando en un rincón a los coordinadores parlamentarios de las cámaras de diputados y de senadores y a la ministra de la Corte. En esta ocasión pues llega el presidente, todo el mundo está ya sentado y todo el mundo se para recibir al presidente de la República y darle los honores de ordenanza que le corresponden al presidente, no como jefe de gobierno, porque el presidente en México tiene una dualidad, tiene 2 funciones. Es jefe de gobierno en el sentido de que es el que dirige el gabinete y el gabinete es a través de cómo gobierna, y la otra es el jefe de Estado, es decir, representa al Estado mexicano. Ante él se identifican
los embajadores de otros países, y en las reuniones ceremoniales que vienen otros presidentes, el que la encabeza es el presidente de la República en calidad de jefe de Estado, como sucede con un rey, como sucede con otros primeros ministros. Pues en este momento, cuando llega el presidente de la República en su carácter de jefe de Estado y representante del gobierno de México y de México, todo el mundo se para. Pero la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, no sé por qué razón en su mente, no sé si ella es propanista o es conservadora o cree que el poder judicial es total y absolutamente autónomo, y decide no pararse. Desde ahí, pues es una primera señal como para tomarse en cuenta. Luego, en algún discurso, el presidente de la República dice, bueno, pues hemos cambiado tanto, la 4T ha transformado este país, que ahora podemos dar el ejemplo de que la presidenta del Poder Judicial no se levante ante la llegada del jefe de Estado. Y eso lo vio el presidente en su momento como algo positivo. Sin embargo, pues empiezan los temas que importan al país, que importan al gobierno. La propuesta, ya lo comentamos aquí, de que la Guardia Nacional formara parte de la Secretaría de la Defensa, pues fue declarada inconstitucional, y así vinieron una serie de cambios, una serie de cuestiones importantes para el gobierno y por supuesto para la sociedad, que fueron declarados inconstitucionales. El gobierno, por su parte, empezó a rastrear y ver cómo se conformaba o cómo se comportaban los ministros, los jueces, los magistrados, y encontró pues que dejaban libres a delincuentes, que detenían muchos casos de impuestos importantes, que tenían un fideicomiso que era ilegal. Yo lo comenté aquí y lo comenté cuando fui diputado en el 2000 al 2003, que había yo encontrado que había un fideicomiso del Poder Judicial donde el dinero que no se gastaban en un año, en lugar, como es su obligación, de regresarlo a la tesorería, lo que hacían era hacer un fideicomiso. De esa manera era semi-legal, así entre comillas, no lo regresaban, y fue creciendo y creciendo, hasta 30,000 millones de pesos. Dio el presidente una información en cómo se gastaba. Bueno, se generó una crisis ya entre el poder ejecutivo representado por López Obrador y el poder judicial encabezado por Norma Piña. Y hubo muchos desencuentros. Al final de cuentas, Norma Piña apostó por la derrota de Claudia Sheinbaum. Nunca pensó que iba a ganar Claudia Sheinbaum, porque había unas serie de encuestas Mickey Mouse que decían que ganaría Xóchitl. Nosotros aquí en este programa desde el principio mostramos que las encuestas daban una ventaja de 2-1 a Claudia, y las defendimos y las alegamos por qué y cuáles eran las razones por qué deberían ser tomadas en cuenta. Ella no lo creyó. Se reunió con el PRI, se reunió con el PAN en una reunión semiclandestina, quizá para apostarle más a que ellos ganarían. Al final, pues no le resultó. Pero no le resultó no solamente que no perdió Claudia Sheinbaum, sino nunca esperaron esa cantidad de votos, que le diera casi el control en la Cámara de Diputados de la reforma constitucional y casi el control en la Cámara de Senadores. Entonces, su siguiente apuesta fue, pues no se van a animar. No creo que se animen. Pero no, pues inmediatamente consiguieron dos senadores del PRD, y luego pues el que no fue de Campeche, y luego Yunes de Veracruz, y se completó el quórum para la reforma constitucional, e hicieron una reforma constitucional que a muchos no les gusta,
a otros desde el punto de vista técnico tenemos nuestras dudas y otros definitivamente están en contra. Bueno, pues la señora impulsó una rebelión judicial desde la Suprema Corte de Justicia, levantó a los trabajadores que no tenían ningún problema, los trabajadores no serían tocados bajo ninguna circunstancia en la reforma judicial, levantó a jueces y magistrados, hicieron marchas, pero al final de cuentas todo fue en vano porque la reforma se dio y hoy es parte de la Constitución. La señora no tenía más que dos posibilidades: inscribirse para que fuera votada por el pueblo el 25 de junio o renunciar. Si renunciaba, pues tendría derecho a su pensión y a otros privilegios que le da la ley orgánica del Poder Judicial. Y varios ministros, 8, decidieron renunciar. Entonces, el día de antier, la señora hizo su último informe, por supuesto, se pronunció otra vez en contra de la reforma, por supuesto, dijo que la amenazaron, lo cual no es cierto. A mí me consta que este tipo de personas que están al frente del gobierno, y menos Claudia Sheinbaum, amenazan, menos el presidente. El presidente incluso en su momento dio instrucción a su gabinete que nadie tuviera contacto se sentara a platicar con la presidenta de la Corte. Y así fue como al final pues terminó en 2 años, sin pena ni gloria, pasará a la historia como lo peor que le ha pasado al país en el Poder Judicial. Intentaron torcer la Constitución y declarar válido un recurso que presentaron los partidos políticos diciendo que bastaba con un voto de 6, cuando la Constitución es muy clara que se requieren 8. Incluso algunas gentes, como 2 ministros, pues no podían reconocer esa violación a la Constitución y le dieron el voto en contra. Y ahí se acabó. Se acabó Norma Piña. Adiós Norma Piña, como decían en el tiempo de Maximiliano y Carlota. Adiós mi Norma Piña, adiós mi viejo amor. Y se acabó. Y vamos a pasar, amigas y amigos, a otro tema. Hoy tenemos muchos temas. Fíjense que, no sé si ustedes sepan que el Senado de la República otorga año con año, en recuerdo de Belisario Domínguez. Belisario Domínguez fue un senador chiapaneco, doctor, originario de Comitán. Ni siquiera era el propietario, era el suplente, pero estaba actuando como propietario en esa ocasión. Y él, cuando viene el golpe de Estado de Victoriano Huerta, pronuncia un discurso por escrito en el cual señala que debe devolverse al orden, que debe devolverse a la legalidad, que debe ser detenido Huerta. Y esto genera un enorme enojo del chacal, como le llamaban, así dijo el chacal Huerta. Y entonces el chacal hace honor a su nombre y lo manda a asesinar. Lo obligan a que se meta en una tumba abierta, lo acribillan a balazos y le cortan la lengua para mandársela al chacal como recuerdo de que finalmente callaron a Belisario Domínguez. El Senado de la República decidió desde hace muchos años del siglo pasado hacer honor a este mártir de la democracia, este hombre valiente, y estableció una medalla que le llamó Belisario Domínguez. La Belisario Domínguez fue durante muchos años muy importante. Claro, siempre generaba discusiones, pero era tan importante que el presidente de la República también emitía su opinión, y muchos actores que le gustaban a uno, que no le gustaban a otros, pero que al final de cuentas eran reconocidos
actores de la vida pública del país, mujeres y hombres, se les dio esta medalla otorgada por el Senado. Hace unos días el Senado de la República le dio la medalla Belisario Domínguez a una señora, pues para mí desconocida, se llama Ninfa María de Andar Martínez, que era directora del periódico El Mañana en Nuevo León, en Nuevo Laredo. Yo no la conocía, algunos dicen que era como, que este periódico es como el Z en Baja California, que dice las verdades que nadie se atreve y que le pone el cascabel al gato. Pero me hablaron varios amigos de Tamaulipas y me dijeron, no es posible lo que hizo el Senado de la República. Palabras de ellos, yo no la conozco la señora. Está asociada de manera controvertida con el narcotráfico debido a su labor en una región afectada por el crimen organizado y su expareja, ¿no? Yo no tengo pruebas, ¿no? Solamente digo porque me mandaron periódicos, me mandaron una serie de publicaciones donde efectivamente asocian a esta persona. Y yo digo, bueno, que no investigan, que no analizan qué está pasando, de dónde salió esta señora. Y voy a mostrar rápidamente, vamos regresando de la pausa, algunas de las publicaciones que mandaron donde mis amigos dicen, no, no puede ser. Fue impulsada por la senadora de Tamaulipas, que estaba asociada con el que murió en San Pedro, Nuevo León, que le llamaban el rey del huachicol. Vamos a una pausa y regresamos. A fondo, más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Esta semana tomó posesión como gobernador del estado de Chiapas Eduardo Ramírez, a quien le deseamos un gran éxito, que pueda tomar las medidas adecuadas para sacar a ese estado de la violencia en la que se encuentra, que encuentre en paz, que encuentre en seguridad, que pueda combatir, como es una de sus intenciones, el analfabetismo, que es alrededor del 30%. Eduardo ha hecho muy buenos nombramientos. Nombró a una amiga mía, Pati Conde, como secretaria general de gobierno. Ella ha sido diputada y varias veces presidente municipal. Nombró a otro querido amigo, Osvaldo Chacón. Bueno, eso lo nombró la Universidad de Chiapas como rector de la universidad. Es un hombre talentoso, joven, estudioso, ¿no? Le gusta la academia, es un gran investigador y recientemente pues estaba colaborando en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Le mando un saludo muy afectuoso. Y luego también nombró a otro gran amigo, a quien conocí discutiendo, Juan Carlos Moreno. Cuando yo llegué a Chiapas, Juan Carlos Moreno era diputado local por el PAN y era el líder de la bancada panista, y entonces yo le hice una reforma al gobernador Pablo Salazar que le gustó mucho y nos sentó a un grupo de gentes a que la oyeran, la opinaran, y el único que hizo algún comentario fue Juan Pablo. Discutimos académicamente y a partir de entonces, 2004, nos convertimos en grandes amigos. Hoy el Tribunal Superior de Justicia de Chiapas lo nombró precisamente presidente del Tribunal Superior de Justicia. Le va a tocar encabezar esta reforma judicial que pues va a tocar a todos los estados y combatir la corrupción, porque allí en el Poder Judicial de Chiapas había una gran, enorme corrupción que yo conocía y que varias veces lo comenté, pero pues estaba muy enquistada. Hoy espero que Juan Carlos, que sabe de este grave problema, va a tomar decisiones adecuadas para que el Poder Judicial se convierta en un poder para poder dar tranquilidad y paz a los chiapanecos. ¿Y qué puedo decir de mi amigo Leonardo León? Me tocó cuando negociábamos la candidatura de Juan Sabines al gobierno de Chiapas,
sentarme a discutir con los Chuchos, Ortega, ¿no? Y Zambrano, y ahí también me hice amigo del que después fuera gobernador de Puebla, y entre el nombramiento de las gentes que salieron de esas discusiones, salió mi amigo Leonardo de León como candidato a regidor por el PRD para Tuxtla. Y hizo un gran papel, fue el inicio básicamente de su carrera, porque había sido un líder de la izquierda juvenil, luego fue subsecretario, y hoy tuvo el tino de nombrarlo director de CONALEP. Va a hacer un gran trabajo junto con los otros que nombré. Felicito a estos y a otros muchos amigos míos, quienes ahora son gente importante y que va a ayudar a Eduardo Ramírez a lograr los éxitos que reclama Chiapas. Bueno, dicho lo positivo, ahora paso a lo negativo. Es que es increíble, amigos y amigas, cómo suceden las cosas en México. Pues resultan que al infame, al triste, célebre Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas por 6 años, pues lo premian con una consulado en Miami. Consulado general, no como a Sabines, que es consulado administrativo. En la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el Servicio Exterior Mexicano, hay 2 tipos de cónsules. El administrativo, que es nombrado por el Secretario de Relaciones Exteriores y no pasa por el Senado. Y el general, que tiene necesariamente que pasar por el Senado. Rutilio ha tenido mucha suerte, ¿no? Es una gente que se vino a estudiar a Mexicali, estudió en Baja California la licenciatura y fue agente del Ministerio Público con Jicoteca Leiva. Se regresa, se incorpora al PRD, lo hacen diputado y lo hacen senador. Y luego, en afán de hacerlo plural su gobierno, Manuel Velasco lo impulsa para que sea presidente del Tribunal Superior de Justicia, con una muy gris gestión, señalados por las corrupciones de su secretario particular, que a todo cobraba y ordenaba a los jueces que determinaran un caso de una manera o de otra. Así llega Rutilio a la posibilidad de ser gobernador. No tenía ninguna posibilidad, ninguna. Iba a ser un doctor, que era el presidente de Morena en el Estado. Él mismo me lo comentó, de que había preguntado que quién iba a ser, y le dijeron, ¿tienes interés? ¿Quieres que le diga a Andrés Manuel? Dijo, no, por favor, no le diga nada, nada más estoy preguntando. Y me dijo, no tengo posibilidades de ser. Sin embargo, otro amigo de él y mío, Vicente Díaz de León, se fue a Chiapas, nos sentó juntos y dijo, no es posible que 2 tijuanenses baja californianos ni se hablen ni se ayuden. Y fue Vicente quien me convenció a ayudar a esta persona en un momento de debilidad y que no lo pensé muy bien, y reconozco mi error y mi fracaso y mi tristeza. Yo vine con Jaime Bonilla, por instrucciones del gobernador Velasco, a proponer que nos ayudara para que él pudiera ser el candidato a gobernador por Morena en Chiapas. Y bueno, Jaime hizo un extraordinario trabajo. Un día me habla por teléfono y me dice, lo que me pediste, pues ya está, ven para acá. Y dijo, ya aceptaron, va a ser el candidato por Chiapas. Y así llegó este célebre personaje a ser candidato a gobernador. No lo querían los de Morena. Entonces yo, con un grupo de personas, hicimos un trabajo extraordinario para hacerlo ganar, ¿no? Conseguimos incluso hasta recursos, pero pues al final ganó. Y fue una gente total y absolutamente desagradecida. No me contestaba ni las llamadas, bueno,
Pero no lo digo tanto por eso, sino porque metió a Chiapas en un caos. Es un tipo tibio, es un tipo mediocre, es un tipo sin carácter, ¿no? Dejó que los principales organismos delincuenciales se hicieran de la frontera y de los pueblos de Chiapas. No resolvía absolutamente nada y hay señalados actos de corrupción de él y de sus gentes, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que menos esperaba yo es que Rutilio, al día siguiente prácticamente de que fue nombrado gobernador, lo hicieran candidato a cónsul general en Miami. Resulta que se me olvidaba que es cuñado de Adán, que estaba casado con su hermana, una mujer extraordinaria, muy peleonera, dinámica. Fue diputada junto conmigo en el 2000 al 2003. Yo era presidente del órgano de fiscalización superior y ella, como era de origen contadora, estuvo en mi comisión. Era muy batalladora, pero era muy honesta y éramos muy amigos. Pero desgraciadamente murió hace unos meses de cáncer, la segunda mujer de Rutilio que se le muere en vida. Y yo creo que eso sirvió para que Adán fuera con la presidenta, que es una gente muy generosa, y le dijera: oye, pues vamos a tener que ayudar a Rutilio porque si no se lo va a comer el crimen organizado. Y para sorpresa mía, lo proponen como cónsul general en Miami. Vamos a una pausa y regresamos. A fondo. Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Con todo respeto, ahí donde el gobernador o gobernadora está al frente, se nota. Ahí donde no se atiende, siempre hay problemas. Si la autoridad que ha sido elegida por el pueblo no atiende personalmente el gabinete todos los días, es difícil coordinar a todas las fuerzas. Vemos, pues, estamos totalmente de acuerdo con nuestra querida presidenta Claudia Sheinbaum cuando le llama la atención a los gobernadores. Esto fue antes del nombramiento de Rutilio y yo dije, bueno, pues seguramente tiene información, quiere decir que no tiene la suficiente información de lo que pasaba en Chiapas. Rutilio fue un pésimo gobernador. Nombró a Ismael Brito, que era su secretario particular, lo nombró secretario general. Y una de las primeras cosas que hizo Ismael Brito fue hablarle a otro amigo mío que se llama Eduardo Centeno, que era diputado local y presidente del Verde, y le dijo: te vas del Estado, pides licencia, renuncias al Verde y no te queremos volver a ver en Chiapas. Así se las gastan en Chiapas. Y luego, por eso es que ya cuando estaba terminando el sexenio, Eduardo Centeno, que es un agente de bastante carácter, pues va y le pega esa golpiza que todo el mundo atestiguó en un video donde fue enseñado mundialmente, que dice: 2 miembros del Verde se golpean. Fue Eduardo Centeno que va y le cobra a Ismael Brito lo que le hizo durante 6 años, y como ya se acababa el sexenio, ahí está, ¿no? Digo, no es que me alegre ni reconozca la violencia como un método para resolver los conflictos, pero ahí está Ismael Brito. Y bueno, yo dije, pues con señalamiento de Claudia, con todos los problemas que hay en Chiapas, con todo el terror que viven los pueblos, con toda la corrupción que ha sido señalada, pues Rutilio se va a tener que ir del país. Pues sí, se fue del país, pero se fue a Miami. Y señores, señoras, no tardó ni un día, así lo recibió
La Comisión de Relaciones Exteriores ni le preguntó nada, simplemente como era cuñado de Adán Augusto, pues vámonos. Y salió. Y ya, se fue de cónsul, ¿no? Pues, esas son cosas que no deben de pasar, no es posible. La 4T no puede tener este tipo de conductas. Pero luego, pues bueno, no sé qué está pasando, qué falta de respeto para la gente, para los electores. Este pleito que traen Adán Augusto con Ricardo Monreal. Quiero decirles que yo soy amigo de Ricardo Monreal. Fuimos senadores juntos, pero además teníamos un amigo común que era el senador José Luis Lamadrid, que era un gran intelectual mexicano y quienes nos invitaba constantemente a reunirnos y a platicar sobre el país, y ahí iba Ricardo Monreal, iba yo, iba Luz Layú, iba Rogelio Montemayor, iba Artemio Iglesias, senador por Chihuahua. Éramos un grupito que nos reunía, a Santiago Oñate, el queridísimo Santiago Oñate. Y desde entonces soy amigo de Ricardo. A veces lo busco para hacerle algún comentario sobre alguna iniciativa y él siempre me contesta. Un día me habló, era gobernador de Zacatecas, y me habló Ricardo y me dijo, fíjate que ya terminé y me va a nombrar López Obrador presidente del PRD en aquel entonces. ¿Me ayudarías si aceptas venirte conmigo a trabajar como secretario de elecciones? Y como somos muy amigos y yo veía las cosas de otra manera en ese momento, le dije, claro, Ricardo, contigo con mucho gusto. Luego Ricardo se lastimó una pierna, se la fracturó y al final hubo una decisión que se fue hacia otro lado y a él lo nombraron procurador social del gobierno de la Ciudad de México. Bueno, pues ahora resulta, Adán Augusto no lo conozco. Lo conocí una vez cuando el presidente López Obrador nos recibió en Palacio al gobernador Bonilla y a un grupo de sus colaboradores, lo nombró subsecretario de Gobernación. Vayan a ver a Adán, fuimos en la noche Bonilla y yo. Quería en ese momento darle posesión a Jaime Bonilla de subsecretario. Jaime le dijo no, yo le dije al presidente que sería hasta en enero porque tengo algunos temas que tengo que resolver. No le gustó que le hayamos dicho que no. Vino luego después enero. En enero viene el asesinato de la periodista en Baja California, en Tijuana, y empiezan los ataques desde México, ¿no? Perfectamente sabemos quiénes los hicieron en contra de Jaime Bonilla, porque lo que querían era que Bonilla no llegara a la Secretaría de Gobernación, y lo consiguieron, porque era muy difícil en ese contexto nombrar subsecretario de Gobernación a alguien que era señalado por algunos columnistas pagados como posible responsable de ese caso. El caso es que esa fue la única vez que conocí a Adán. Pero ¿por qué hago este panorama? Porque resulta que se están enfrentando el líder de la Cámara de Diputados Monreal con el líder de la Cámara de Senadores. Empieza Adán y dice, es que no es posible que en la Cámara de Diputados, como ellos aprobaron el presupuesto, me dieron menos de lo que yo pedía. Y entonces se ve precisado Monreal a decir, no es cierto. Él pidió 100 millones de pesos y se le dieron 150, es decir, un 3% más de lo que él pedía. Él lo sabía desde el principio, no hay ningún error ni ninguna mala fe. Pero además, dice Monreal, los diputados ganan menos en su dieta que los senadores, y eso me pareció a mí raro, porque cuando yo fui senador y diputado, pues era exactamente la misma dieta entre un diputado y un senador, ¿no? Aunque un día les voy a contar una anécdota. Salvador Rocha, que era un gran chistoso, un gran jurista, que fue mi jefe y después fue conmigo diputado y luego senador, le decían, a ver, Salvador, ¿cuál es la diferencia entre un diputado y un senador? Y decía Salvador Rocha con gran talento y con gran comicidad, pues la que hay entre Jorge Negrete y el Chicote.
Ustedes, los que son de la vieja época, saben quién es Jorge Negrete y saben quién era el Chicote. Y eso decía Salvador. La verdad que era cómico, porque no hay diferencia entre uno y otro salvo el término. En México no hay cámara baja ni cámara alta. Cualquiera puede iniciar una ley, la que lo inicia, la otra lo revisa y así sucesivamente, pero también tienen facultades exclusivas. La Cámara de Senadores tiene las facultades exclusivas en materia de relaciones exteriores y la Cámara de Diputados tiene las facultades exclusivas en materias financieras o materia de presupuesto. El presupuesto es una atribución única y exclusiva del presidente o presidenta de la República y realmente poco le pueden mover los diputados y casi siempre, por eso dice Monreal, que lo que hicimos, lo hicimos en concordancia, en negociación con el Poder Ejecutivo, porque en la Cámara de Diputados se van como 50 funcionarios de Hacienda y cualquier coma que se le mueva a la ley del presupuesto, hay que consultarlo con los de Hacienda. Oye, ¿puedo hacer esto? Oye, ¿puedo hacer lo otro? A ver, háblalo con el subsecretario. No se puede. Entonces tiene razón Monreal. Él no tiene realmente, la Cámara de Diputados, atribuciones de mover el presupuesto. Todo se hace en una perfecta armonía con el Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda. Pero entonces, dice Adán, pero aquí hubo corrupción en el Senado, se autorizaron una serie de partidas presupuestales que no se encuentran los antecedentes, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí alguien es el responsable. Indirectamente, pues está señalando a Monreal, ¿no? Entonces Monreal, que no se queda con una, inmediatamente le contesta. Pero eso es muy grave, amigas y amigos, porque se ve un enfrentamiento entre los dos líderes, el del Senado con el de la Cámara de Diputados. Y nunca había visto esto, nunca en mi vida, nunca había visto, porque lo que veo es que falta institucionalidad. Se puede tener desacuerdos, pero esos se arreglan en cortito. Oye, Monreal, no existe esto, oye, no, mira, pero no así. Y en todo caso siempre hay un árbitro en México, les guste o no les guste, que es el titular del Ejecutivo Federal, en este caso la presidenta Claudia Sheinbaum. A ella y a México es a los que están afectando. Tiene que haber una maduración de este tema, tienen que ser más sabios, tienen que tener más prudencia, tienen que tener más mesura. Eso fue el tema del programa anterior, pues parece que se fueron por sentido contrario. No puede ser así, hay que buscar que estos dos personajes que son importantes en el esquema de la presidenta Sheinbaum diriman sus controversias. Y si no, muy fácil, pues ahí está, mándalos de cónsulos o de embajadores, presidenta Sheinbaum. Esa es la única forma en que vas a tener tú la garantía de que no se van a estar peleando estas dos primadonas. Vamos a otro tema, hablando de primadonas. Tenemos el tema del presidente electo Trump, que ya se siente no solo presidente, ya se siente el rey del mundo. Él va a asumir el cargo el 20 de enero en Washington, pero el otro día fue a Europa, ¿no? Y vio al príncipe William, que hay todo un protocolo porque pues es el heredero, es el príncipe de Gales, heredero de la corona británica, y llegó Trump y le dice, ¿qué hubo William? ¿Cómo te va? Es un gran muchacho este William. Oye, estás hablando del príncipe de Gales, ¿no? Entonces, ¿y qué le dice a Trudeau? Que se quiso pasar de vivo también, pensando, no, pues a México si tiene problemas nosotros los canadienses, no, y va lo busca y luego va a cenar con él a Mar-a-Lago. El presidente ni lo pela, lo mete allí con un grupo de gente, no le da el trato de un presidente y luego le dice,
deberías de ser el estado número 51, Canadá, y tú serías un gran gobernador. Fíjense nada más cómo está actuando Trump. Pero es que Trump, así es, pero en esta ocasión vamos a ver un Trump que nunca habíamos visto, porque hace 8 años estaba tratando de tener otros 4 años y por eso se limitaba. Hoy todavía no toma posesión y ya se peleó con México, ya se peleó con Canadá. Con los árabes les dijo, si no regresan los rehenes israelitas, va a llover un infierno sobre esa zona. Alemania ya le dijo, no se hagan tontos, ustedes se benefician con el gas ruso y se hacen tontos y no pagan a la OTAN. Y a la OTAN les dijo, la OTAN es la Organización del Tratado de América del Norte, que se forma después de la Segunda Guerra Mundial para defenderse de los rusos. Y ahí hay armas, y ahí hay militares, y ahí hay todo. Y dijo, pero pues, Europa se hace tonta. Europa no paga la parte que le corresponde. Y la OTAN también. Entonces ya póngase a pagar. No puede ser que Estados Unidos les esté pagando todo. Y los BRICS son un grupo de países que es Brasil, Rusia, India, China y Singapur. Y por eso se llama BRICS, porque son las iniciales de cada uno de ellos. Bueno, este grupo se reunió y dijeron, bueno, pues es que nos está bloqueando Estados Unidos, entonces vamos a tratar primero hacer un bloque entre nosotros, vamos a negociar entre nosotros y vamos a establecer una nueva moneda. Y les dijo Trump, hacen eso y le pongo el 100% de aranceles a todos los productos de todos esos países. No, es una amenaza el Trump. Fíjense ustedes, ha presentado a 17, o creo que son 17, comentaristas de la famosa cadena Fox, y a todos los ha querido hacer funcionarios importantes. Quiso ser secretario de Estado a uno y le dijeron no, porque violó a una jovencita y consume droga. Quiso meter a otro de secretario de la Defensa y le dicen, estamos analizándolo, pero pues sabemos que le pega al chupe y que además es tuvo relaciones no consentidas con una persona. Híjole. Entonces, y está queriendo meter al frente de la inteligencia a alguien que no tiene ningún conocimiento de la inteligencia y que en algún momento, en algún comentario, habló a favor de Rusia y a favor de China. No, pues ya es suficiente para que los republicanos la tengan pues casi aborrecida. Pero lo peor, hace 10 años, hace 7 años, nombró el mismo Trump a una persona para ser director del FBI, que ustedes saben, esta institución policíaca que tiene gran fama mundial, pero como este FBI allanó Mar-a-Lago, encontró documentos secretos, entonces dijo, pues lo voy a meter a la cárcel. Entonces el director del FBI, que fue nombrado por el propio Trump y que le quedaban todavía 3 años más al frente del cargo, dijo, mejor renuncio, no quiero enfrentarme a Trump. Y entonces Trump está proponiendo a un hindú y como dicen los comentaristas, pues lo único que tienen en común este hindú que propone Trump, que sería el primer indio y además el primer funcionario del FBI con barba, porque ahí eran muy escrupulosos en cómo se vestía y cómo se peinaba. Lo único que tienen en común es que es hombre y que es republicano, porque en Estados Unidos, desde John Edgar Hoover, quien creó el FBI
y que le dio prestigio, pero también terror, porque acosó a los negros, a los Black Panthers, a Martin Luther King, usaba medidas ilegales para seguir sus conversaciones. Desde entonces todos los directores de la FBI, todos, incluso los nombrados por los demócratas, han sido republicanos. No sé qué va a pasar en Estados Unidos, yo creo que vamos a tener una época muy fuerte, que tenemos que estar muy unidos independientemente de las diferencias ideológicas, que esas las enfrentaremos en las elecciones, pero hay que estar muy unidos en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum. Gracias por su atención, nos vemos la siguiente semana en otro programa más de A Fondo con Amador Rodríguez Lozano. A Fondo, más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A Fondo con Amador Rodríguez Lozano.